todas y a todos. Nancy Flores de la revista Contralínea. Presidenta, ahora que hablaba de cómo la privatización pues generó a las familias más ricas de México, también hay que recordar lo que decía creo que la semana pasada, cuando señalaba la privatización del sistema sanitario. Y esto viene a colación porque una de las formas en cómo se privatizó fue la subrogación de los servicios. Hace un par de semanas la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó nuevamente el caso de la guardería ABC, esta tragedia, este crimen que ocurrió el 5 de junio de 2009, donde 49 bebés perdieron la vida, 104 más resultaron gravemente lesionados, pues con secuelas para toda su vida, y un número indeterminado de personas adultas pues que intentaron rescatar a estos niños, a estos bebés de esa guardería, resultaron también heridos y quemados. En este contexto es importante también revisar la oportunidad que tiene México para que este caso no quede impune. Y que no quede impune significa revisar las responsabilidades al más alto nivel. En su momento, en 2022, el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro ahora en retiro, Arturo Saldívar, denunció una operación de Estado que encabezó directamente Felipe Calderón Hinojosa para encubrir a Marcia Matilde Gómez del Campo, quien es prima de Margarita Zavala Gómez del Campo, su esposa. En este operativo de Estado, lo que denunció el ministro en retiro ahora, pues es que directamente el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, un panista de cepa, operó directamente en la Suprema Corte, se apoderó de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para torcer el dictamen final al que llegara esta instancia que es autónoma del Poder Ejecutivo. Y además hay un segundo ejecutor de esa operación de Estado, que es el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social en aquel momento, que es Daniel Caramtaumbe, quien impidió que la atención médica se diera en Estados Unidos para no generar un escándalo internacional. Había 2 hospitales especializados en atención a niños quemados que estaban dispuestos a dar esta atención sanitaria, y él lo impidió y los mandó a otros hospitales del sistema cuando sabía que el sistema estaba en ruinas, porque eso es lo que ocasionó la privatización del sistema sanitario y la subrogación de estos servicios. Preguntarle si su gobierno revisará si hay más documentación que pueda servir para, pues de alguna manera, engrosar el expediente que está en la Fiscalía General de la República y que se sancione al más alto nivel, porque hasta ahora han sido mandos medios los que están enfrentando estos procesos y no quienes verdaderamente pues están detrás de este crimen. La Fiscalía inició nuevamente la investigación, no lo hizo saber la fiscal Ernestina Godoy, además lo hizo público, porque supuestamente ya había cerrado el caso por el tiempo. ¿Cómo se dice eso, Luisa? Cuando ya se cumple la prescripción. Prescrito en términos jurídicos legales, ya había prescrito. Y la Suprema dice que hay que seguir investigando. Y a partir de ahí la Fiscalía pues inicia una nueva investigación, y lo que pida la Fiscalía, que esté sobre todo en manos del director del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues debe entregarse si es que no se tiene toda la información. Y en efecto, durante el neoliberalismo la idea era, o la visión, de que todo lo público estaba mal y que lo único que funcionaba era lo privado. Eso no quiere decir que uno no esté a favor de que haya inversión privada, evidentemente estamos de acuerdo. Pero hay ciertas actividades que deben ser públicas o derechos. Uno de ellos es el derecho a la educación, el derecho a la salud, que en el neoliberalismo, en el caso de la educación, pues dejaron de construir preparatorias, universidades, para que solo se construyeran privadas. También en el caso de la salud lo que hicieron fue privatizar servicios al interior de las instituciones públicas. Todavía tenemos algunos servicios que requieren su nacionalización, que todavía estamos utilizando, porque hay que desarrollar las capacidades propias y eso lleva su tiempo. Pero muchísimos servicios se privatizaron. Incluso se hicieron los hospitales con las llamadas asociaciones público-privadas, donde el Estado solo pagaba y el privado se encargaba de operar todo, con contratos pues muy leoninos, donde se pagaban muchísimos recursos. Y en el caso de las guarderías,
en vez de que el Instituto Mexicano del Seguro Social siguiera construyendo guarderías como institución pública, se subrogaron. Primero se subrogaron sin una normatividad estricta, es decir, la normatividad que aplicaba para las guarderías del IMSS no fue aplicado para las guarderías subrogadas. Por eso se construyeron en espacios que no tenían la protección civil necesaria. Entonces el esquema era, el IMSS le pagaba a un privado y el privado se encargaba de cuidar niños. ¿En qué lugares? Cualquier lugar. Y eso, entre otras cosas, llevó lamentablemente a la tragedia de la guardería ABC. Ahora, por ejemplo, los centros de educación y cuidados infantiles, que son la nueva modalidad de las guarderías, son del IMSS, no se subrogan. Van a ser 1,000 centros, queremos construir 1,000 centros, pero son del IMSS, operados con el IMSS, con una normatividad muy fortalecida para la protección de las niñas y los niños. Y la Fiscalía pues tiene que llegar a las últimas consecuencias en este caso. Y sobre la privatización, sobre todo del sistema sanitario, pues recordar que mucho se quedó en manos o de políticos sí, del PRIAN o de sus familiares, ¿no? En este caso, la familiar de Margarita Zavala, pues era socia de esta guardería ABC. Sí, se privatizó y se creaban empresas asociadas a los gobernadores o a funcionarios federales vinculados o para recibir el recurso y que ellos fueran quienes dieran el servicio con una enorme corrupción y nepotismo. Presidenta, en el Tribunal Federal de Justicia